Todo México debe de saber que Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, tiene sometidos a sus trabajadores, a quienes les ha advertido que si se quejan, los va a correr. Así nos lo han hecho saber en diversos mensajes. Peor que esclavos, así tratan a sus trabajadores el poderoso conglomerado del millonario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, de Electra y Banco Azteca. Después de que la semana pasada estuvo envuelto en polémicas por sus insensatas declaraciones en contra de la enfermedad que azota al mundo, una vez más dio de qué hablar al revelarse que tiene sometidos a sus trabajadores, a quienes les exigieron que se callen, que no denuncien los tratos que reciben en redes sociales y que no se estén quejando porque si no los van a correr, sin importarles que los expongan a enfermarse. Pero, ¿cuál fue la advertencia que les mandó a decir a sus trabajadores? ¿Cuál ha sido el costo de esta decisión? ¿Qué va a pasar con este personaje? Aquí te lo vamos a decir. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Es el Colmo. En Electra y TV Azteca de Ricardo Salinas siguen sometiendo a los trabajadores que no se quejen, si no los van a correr. Esto lo debemos de saber todos los mexicanos. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy les traemos un tremendo videazo. Ojalá les agrade y me ayuden a compartirlo para llegar a mayor número de personas y así seamos más las personas que podamos alzar la voz en contra de los abusos de Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, a quien no le vale, no le importa nada la seguridad, la salud de los colaboradores, de los empleados que están trabajando, son parte de todo su emporio de negocios. Vamos a ver las diversas noticias que tenemos, pero también vayamos a ver las diversas quejas de muchas personas quienes han alzado la voz, han expresado los sustos que les ponen, las advertencias prácticamente a quienes los tienen sometidos y señalados de que si se siguen quejando los van a correr. Vámonos directamente a ver las diversas notas que tenemos y también los señalamientos que se han vertido en redes sociales, los cuales dejan muy mal parado a este señor, a Ricardo Salinas, dueño de Grupo Salinas, Electra, TV Azteca y Banco Azteca. Teníamos esta nota que decían: agradezcan que tienen trabajo. Como ven a este barbaján sintiéndose como casi que fuera dueño de las personas cuando le están haciendo el favor, prestándole un servicio a cambio de su valioso tiempo de los colaboradores. Así que por favor no ande este señor de déspota. Pocas horas después de que el gobierno decretó la emergencia sanitaria, una comunicación importante comenzó a circular entre los 70,000 empleados del Grupo Salinas, un emporio de negocios financieros, comerciales y de comunicación, servicios de seguridad y energía. Hoy más que nunca, México nos necesita, decía el texto. Era una orden de Ricardo Benjamín Salinas Pliego para que sus empleados siguieran trabajando. Directivos de Grupo Salinas afirmaron y confirmaron a empleados que hoy hay un enfermo en la planta laboral y aunque se prevén más casos, deben de agradecer que tienen trabajo. Fue el pasado 14 de abril cuando 4 directores de Banco Azteca reunieron a unos 100 trabajadores en el edificio corporativo conocido como Torre Esmeralda, ubicado en Insurgente Sur, para pedirles que mantuvieran la calma y no le aventaran tierra a la empresa por la continuidad de sus labores. Vean nada más, en Animal Político tuvo acceso a un audio que corroboraron que los trabajadores que asistieron a la reunión, en el que el gerente de nóminas y pago hace un llamado a los empleados a no criticar la empresa porque podrían perjudicar el pago de los salarios. En el encuentro, que duró más de una hora, los trabajadores escucharon de los directivos de la empresa que maneja el multimillonario Ricardo Salinas. Escucharon frases como: tú vienes a trabajar porque tienes que venir y te gusta, o el control sobre la vida no lo tenemos. Juan Carlos, director de banca digital de Banco Azteca, dice a los trabajadores: se vale estar nervioso. Yo lo digo con todas las letras, se vale estar nervioso. Yo lo que sí creo es que este es el primero de muchos casos que vamos a tener, por lo que pidió a los empleados que estuvieran preparados. Por
favor. Incluso se me hacía muy interesante cómo este mismo gerente de nóminas y pagos decían, gracias a Dios que tenemos trabajo, estamos en una organización que nos cumple con un salario. Pues, oye, ¿qué quieres? ¿Que haya organizaciones que no cumplan con un salario? Es decir, que los tengan esclavizados, sería el colmo. Nos llamaba mucho la atención cómo hacían también esta denuncia. Los hacen ir a trabajar y no home office. Están acabándose de miedo. La directora de marketing fue despedida por no estar de acuerdo. En los comedores no hay sana distancia, no hay tapabocas ni medidas preventivas. ¿Qué tendrá que decir a todo esto Ricardo Salinas Pliego? Porque recordemos que muchísimas personas están alzando la voz respecto al maltrato que reciben por este multimillonario. Ricardo Salinas Pliego hace unos días recordábamos cómo exhortaba a sus empleados a seguir acudiendo a sus trabajos pese a la emergencia nacional. En este sitio argentino Infobae señalaban cómo este señor, lleno de tanta riqueza, se colgaba de que México los necesitaba. Caramba, pero hay algunos empleos como Electra que por vender un celular, que por vender una pantalla o un televisor, no son trabajos esenciales, así que no deberían de estar abiertos, que como se cuelgan, que porque tienen una sucursal bancaria y reciben envíos, por eso ellos salen a valerse de esa estrategia para seguir vendiendo sus cosas, sus chatarras a precio muy elevado. El multimillonario explicó a Grupo Salinas que deben de seguir trabajando porque México los necesita y porque según él los sectores en los que se desempeñan las filiales de Grupo entran en la categoría que el gobierno define como esenciales, es decir, aquellas que deben de seguir operando a pesar de la emergencia. Wow, sumamente lamentable. Por otro lado, uno podría decir, no hombre, pues este señor, qué fácil que diga todo eso desde la comodidad de su casa en Puerto Vallarta, ahí muy alejado, muy protegido el señor, teniendo todos los cuidados y lujos de la vida. También el diario español El País decía, el negocio a cualquier precio. Vean nada más, un sitio argentino, un sitio español, estaban ventaneando, mostrando cuán pésimo empresario, cuán poca inconsciencia tiene este bribón de 7 suelas. El negocio a cualquier precio en las oficinas de Grupo Salinas en plena enfermedad. El segundo hombre más rico de México ha decidido que sus negocios no se detengan. Sus 70,000 trabajadores acuden a sus puestos de trabajo como si fuera de ahí el mundo que no estuviera en pausa. 6 de ellos cuentan anónimamente cómo se arriesgan cada día para enfermar a sus familias, al resto del país. Solo el miedo a quedarse sin trabajo en esos tiempos es lo que empuja a ese valor sumamente gacho. Vean aquí nada más cómo estaban sometiendo a los trabajadores. Están más preocupados por el tema de no perder el negocio que la salud de sus trabajadores. ¿De qué sirve que mis hijos no vayan a la escuela si yo soy un riesgo para ellos?, señala un empleado desde el otro lado del teléfono. El ambiente, describen los 6 consultados, es muy tenso. Ni siquiera muchos directores de área están de acuerdo con esta medida. Incluso algunos de ellos les propusieron a su equipo saltarse la orden y que la mitad hiciera home office cuando se decretó la emergencia. ¿Y sabes lo que pasó? Que vinieron de recursos humanos y nos dijeron que eso serían faltas injustificadas y que habría consecuencias. Es absurdo. Les digo que todo lo que hacemos aquí lo podríamos hacer desde casa, insiste otro empleado del corporativo de Banco Azteca. Mi jefe literalmente nos hizo una invitación a que si no estamos a gusto que renunciemos, ni siquiera se quejen, nos dijo, contó una compañera de Electra. Wow. Y algunas personas podrían quedarles esta duda razonable si las tiendas de Electra y Coppel son negocios esenciales. Y mucho ojo, si se ha expresado que únicamente son esenciales las cuentas o las empresas que tienen una sucursal bancaria de estas empresas muebleras, pero por lo que respecta a la venta de muebles, a la venta de televisores, a la venta de celulares, a todas esas ventas de muebles y electrodomésticos, esos no entran en la categoría, los cuales están incumpliendo y deberían de ser sancionados, a los cuales se les debería de aplicar
todo el peso de la ley. Tenemos también esta nota que dice: la Secretaría del Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, aclaró la razón por las que Electra y Coppel siguen abiertas a pesar de la contingencia. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria señaló que dichas tiendas ofrecen servicios bancarios y de cambio de remesas, las cuales sí forman parte de las actividades esenciales que no deben de pararse. Rodríguez indicó que hay un acuerdo para que las tiendas solo realicen la función bancaria y de remesas. Sin embargo, los reporteros señalaron que en dichas tiendas se venden el resto de artículos, pero no hay un permiso para vender otro tipo de productos. Eso fue lo que respondió Rosa Isela ante el cuestionamiento. También Hugo López-Gatell dijo que las autoridades alistan el cierre de negocios no esenciales, que sin embargo siguen abiertos. Ahí es cuando más personas están alzando la voz para que se aplique todo el peso de la ley contra estos bribones de 7 suelas. Veíamos cómo ya existían varios reportes, varias imágenes, varias pruebas de que había personas, empleados, colaboradores de TV Azteca, de Banco Azteca, de Electra, enfermos, pero no se les estaba apoyando, no se les estaba atendiendo, se estaba arriesgando al resto de los colaboradores. Por eso termina siendo más justo ahora que la Unidad de Inteligencia Financiera ha investigado a Grupo Salinas por su pasado turbio, por haber comprado de manera fraudulenta la empresa Fertinal por parte de Pemex. Recordemos que este señor ayudó para todo este desfalco que debe de ser investigado. Por otro lado, para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver la tremenda rebatinga que se armó en redes sociales, en donde, hay muchos señalamientos de cómo Ricardo Salinas ha sido no solamente una pésima persona, un pésimo empresario, sino también se ha portado como un patán en toda la expresión de la palabra. Decía César Neri: y no solo eso, mi mamá les renta para Banco Azteca y mandaron un documento donde solo le iban a depositar la mitad y con retraso, aunque estén trabajando con normalidad. ¡Qué poca! También decía Alejandro Martínez: ese lenguaje de gracias a mí comes permea esa rancia cultura de esa gente que siente que es dueña de los demás y no respeta a las personas que dan su tiempo a cambio de una paga. Es un clasismo y una vanagloria barata de gente pobre de valores que no esperen solidaridad de nadie. También este otro comentario se me hacía muy interesante, que dice: normal de Ricardo Salinas, pero el karma se le regresará en lo que más aprecio tiene. Tarda, pero no falla. Y el último comentario que quiero mostrarles es este que dicen: y decían que la esclavitud se ha acabado. Por todo esto, mis queridos nopalores y nopal sisters, nosotros invitamos a alzar la voz para que más personas vean cuán ruin se está comportando Ricardo Salinas con sus colaboradores, con sus trabajadores, a quienes los tienen sometidos, a quienes los tienen asustados, a quienes los tienen arriesgando de manera innecesaria. Por eso también hacemos un llamado para que las diversas autoridades puedan investigar, puedan sancionar y aplicar todo el peso de la ley a este bribón de 7 suelas. Pero esta es toda la información. Si les gusta, mi querida familia, ayúdenme compartiéndola para llegar a mayor número de personas. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Wow! Mega vergüenza mundial. Hoy platicaremos que Donald Trump pide a los enfermos que se inyecten desinfectante para poderlos curar y salvar. Háganme ustedes el favor. Familia, nos estamos volviendo todos locos a causa de la cuarentena y lamentablemente estamos volviendo al oscurantismo al mandar a la ciencia a la basura. Así lo demostró el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien en un histórico acto de irresponsabilidad e ignorancia pidió a los ciudadanos que se inyectaran